Nada, señores. Lo cancelamos por lluvia. Wow. Qué vaina esto. En realidad lo seguí el video. Si usted se da cuenta, hay 30 minutos ahí para que usted disfrute. También observe esos nombres. Yoroa y Guravito de Yaroa. Pero el que me llama la atención es Yoroa. Vamos directamente a donde se cogen el transporte para ir a esos lugares. Y usted verá algo que hay aquí. Acuérdese que vamos para la Pedro Francisco Bono, que es lo que llevan para esa área de la cordillera septentrional. Vamos allá. Y mire, con este tipo de transporte es que vamos a ir. Mire eso. Usted no ha visto nada ahora. Cuando yo le muestre lo siguiente, mire. Como si fueran chivos y vacas, van a tener que subir esas personas a ese lugar. Y eso es su pan de cada día. Se reabastecen, claro está. Y vamos de camino de una vez para Yaroa. Ahí esta es la entrada que usted ve ahí. Y entramos. Un trayecto de 3 kilómetros de subida y bajada. La carretera la está construyendo, supuestamente me dicen. Ahora yo voy a acelerar el video para que no nos tome un tiempo bien largo y usted vaya disfrutando mejor. Como son 3 kilómetros, yo no voy a alargar este video. Imagínense que tenemos 30 minutos y tenemos que hacer un recorrido del pueblo entero. Ha recorrido los 3 kilómetros, miren, están haciendo su puente y aquí se juntan los ríos. El de Guravito de Yaroa. Y al que le dirán río frío, pero tengo que hacer el video después para decirle por qué le dicen río frío a este. Ahora simplemente le diría de más y usted no entendería porque luego lo vamos a visitar esas cabezas de esos ríos que por Tinajita, Arenoso y Los Ensanches. Aprovecho también para hacer una toma en el dron de Guravito y llegamos a este pequeño pueblito aquí y de ahí le dimos hacia abajo para bajar al río. No obstante, usted verá con lo que nos encontraremos mientras bajamos esa situación. Yo espero que sea resuelta. La basura, mire ahí, a menos de 30 metros del río y un pequeño asno burro comiendo de esa basura. Estas son las vainas que yo la voy a ampliar en La Voz del Yaque más adelante. Recuerde que tengo un canal para eso. Hola gente, hoy nos encontramos en Yaroa. Tengo algunas imágenes ahí de Guravito, de Yaroa. Miren su hermoso río. Ahí está un poco turbio porque ha estado lloviendo en estos días. Qué maravilla. Wow, vamos a ver esta posita más para acá. Qué encantador este río. Aquí me dio deseo de poner una silla en el medio y comenzarme a tirar agua, pero entonces estaba nublado y usted verá mediante va pasando el video. Miren qué hermosa poza. Otro caudal ahí. Hay uno ahí. Otro allí. Wow. Ustedes se acuerdan de Sonador, y Yaciquita. Pues Sonador cae por una de esas dos partes. Y el Yaciquita es el otro. Mira qué verde está eso. Qué chulo. Este primer video, esta exploración. Miren qué charquito ahí detrás, me encantó esto. Yaroa. Wow. Déjame ver si me da tiempo a tomar una foto al pueblito de Guravito de Yaroa. Ahí están construyendo un puente, les vieron las imágenes. Emocionante, está lloviendo, qué vaina. Voy a tener que cancelar esto. Vemos basura, por algún motivo está llegando aquí. Alguna organización no gubernamental debe de encargarse de esto porque son campitos y no hay que estar cayéndole atrás a la persona. Nada, señores, lo cancelamos por lluvia. Wow, qué vaina esto. Nos vemos después, pero este lo voy a seguir este video. Tengo que caminar Yaroa por completo. Si no es ahora, pues después. Alguna recicladora, alguna organización no gubernamental que venga a Yaroa. Estos son cositas sencillas de resolver. Esto es lo que me gusta de Yaroa, miren aquí.
Qué emocionante. Mira esto. Otro afluente. El arroyo Mi Prieto. Miren qué interesante. Me encantó Yaroa, superó mi expectativa. Cada 100 metros hay un río. Mire el otro aquí, Este no lo identifiqué, pero si usted sabe el nombre, me lo deja saber en los comentarios, por favor, para yo ponerlo en el mapa también. Mire otro aquí. Qué interesante. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Vamos a entrar por aquí a ver qué encontramos. Ya que están haciendo la carretera, les recomiendo poner letrero en los lugares, por favor. ¿Cómo le dicen a este charco? Como no tuve respuesta, pues me lo dejan ahí en los comentarios, ya usted sabe. Otro rito más pequeño. Qué maravilla. Mire una venita ahí donde baja. De verdad. Qué chulo. ¿Cómo están? Una posita aquí. Muy chula. Y se junta con otro aquí, miren. Una vena de ahí y otra vena de aquí. Y escuchen los tambores naturales sin bocina. Qué chévere. Wow, qué bendición. Lástima que está lloviendo. Escuela, capilla. San Isidro Labrador. Mire, uno a veces se pierde en los lugares y no es perdido que están, sino al no tener letrero uno se hace la pregunta, ¿para dónde irá? Para allá. Sé que por ahí en una de esas se llegaba al cementerio, pero nada, vamos a llegar a los puentes acá. Mire qué interesante que lo estén construyendo. Wow, el río Gurabito de Yaroa, el río. Esos son puentes improvisados que ya lo van a... Mire, ahí está la grúa. Wow, qué interesante. Vamos a ver cómo se encuentra Gurabito. Que me dicen que para acá los ríos son buenísimos. Qué chulo. Mire la ventaja de hacer sendero. Hacer esas montañas rocallosas. Wow. Qué interesante fuera subir a esos cerros, esos picos de montaña. Wow. En lo que entramos al pueblo no dejaba de preguntarme por qué en el mapa sale Yoroa y no Yaroa, pero yo voy a hacer una pequeña investigación en lo que volamos aquí y le dejo saber más adelante según vaya adelantando el video. También le dejaré una imagen 360 de lo que dice Yoroa en el mapa. Cuando este video salga, automáticamente usted lo puede buscar en el Google Maps y en los otros mapas que aparecen imagen. Les recomiendo Google Maps porque siempre hago más hincapié en ese de Google Maps. Como lo tienen de Yoroa, también lo tendrán de Gurabito.
de Yaroa, también los ríos, también le pondré en el mapa los lugares que visité aquí en los comentarios. Y si usted conoce la historia, pues mejor. Mire aquí la otra imagen. Si conoce la historia, me la pone en los comentarios y yo en un post más reciente en las redes sociales, pues lo publicaré también. Esta imagen también en un futuro verán lo que ha crecido el pueblo, que seguro está creciendo ahora más que le están construyendo una carretera, pues maravilloso. A mí me gusta el senderismo y un poco en lo que yo puedo aportarles a ustedes en los lugares así que viven gente en el pueblo, maravilloso. También las imágenes estarán de venta, sí, usted la puede poner en un cuadro donde usted quiera, yo la dejaré ahí en formato digital y también estarán en el Google Maps. Lo que pasa es que en el Google Maps estarán en una versión más baja de calidad. Ahora le digo, si quiere comprarla, pues maravilloso, mejor para mí. También, si el video le parece muy largo, yo hago un podcast y ahí aparecen en Spotify, Google Podcast, en varias plataformas de radio aparecerán también. Usted lo busca así mismo como tiene el título de este video. Porque yo entiendo que a veces no están los 30 minutos para usted disfrutarlo o lo va viendo en pedazos, pero yo lo voy a tener aquí en esta plataforma por si quiere disfrutarlo en pedazos. Seguimos. Yo sé que en el mapa se ve todo pelado, pero estas tierras son de ganadería. Maravillosas que son, muy lindas, muy tranquilas. Miren lo encantador que está este río cristalino, casi de tono azul como hemos visto los otros. Miren una pequeña afluente que nace de ahí. Qué chévere. Aquí se ve que se puede dar un chapuzoncito. Ahora, yo me la disfruto donde sea, yo no necesito tener un charco profundo para yo disfrutar de cualquier charquito que encuentre por ahí. Yo donde esté el río, ahí me doy mi chapuzón. Es que son maravillosos, uno puede sentir estas aguas cristalinas y así naturales. Miren que no hay que buscar de que charco grande. Cualquier río aquí en Yaroa puede usted embullarse. Ratico, se moja y sigue caminando. Qué interesante. Wow. Maravilla. Vamos a seguir caminando por aquí. Casi caigo. Ahí pudieron ver parte de lo que será el nuevo puente, ya que están también construyendo este. También hay otros puentes que están construyendo, supongo, porque veo en el mapa que se conecta por varias vías. Seguimos caminando porque ahora veo unos letreros de como un pozo o un balneario específicamente y me gustaría saber de qué es. Usted se va a encontrar con letreritos así. Balneario, Parador, Curabito de Yaroa. Uy, qué chulo. Seguimos caminando. Mira cómo son las cosas de Dios. Yo creía que iba a cancelar el video por lluvia. Aquí la carretera no está muy buena. A ver si hago una toma. No es que la gran cosa, pero está un ching. Por aquí pasa cualquier carro. Mira qué chulo. Le pasa un arroyito ahí.
a la casita. Dios se la bendiga. Qué bendición. Otro arroyito. Wow, qué maravilla. Seguimos. Lo interesante de Gurabito, de Yaroa. Gurabito. Ustedes saben que yo les voy a dejar imágenes 360 para que la disfruten. Y cuando usted quiera, wow, qué chulo, viene o la mire en el satélite o la mire en el Google Maps. El plan mío, después de todo este recorrido, es tirar un libro. Dentro de lo que puedo, voy a entrar al mundo de Meta. Toda esta riqueza. Pues si algún día lo destruye. Uno no sabe con estos tiempos. Seguimos. Miren qué selva. Selva. Yongo. Lindo. Vamos a ver. Aquí te dobla a la derecha todo el tiempo. Y ahí está el otro letrerito. Gracias. Gracias. Lo más probable es que para acá no pasen camiones. Miren otro arroyito. Chulería. Otro arroyito. Vamos a relajar. Saludos. Yo fui en búsqueda del famoso balneario, pero esta es la situación. Y huzgando por ahí, miren con lo que me encontré. Una imagen de cómo estaba antes de que el río subiera. Señores, estamos aquí ya en el río Yaroa. Esto es una chulería, señores. Miren eso. Esto es algo precioso. No sé, como que esto le da deseo a uno de volver a vivir para acá. Bueno, querido amigo, pues dele a vivir de nuevo para acá, porque estos sí son tierras hermosas. Esto no se puede comparar con ninguno otros lugares. Donde hay agua, hay bendición. ¿Cómo está, amigo? Y a mí que me encanta cruzar río, yo soy loco con estos lugares, así yo tengo que tener un lugarcito aquí de donde vivir. Donde hay agua, esa es mi vida. Los charquitos, la posita que había, el balneario, lo hacen siempre con saco. Ojalá vuelvan y lo construyan. No se limiten, señores. Así esto puede tener un poco más de recursos, la gente lo va a conocer. Aunque van a venir a caminar después de estos videos, gracias a Dios. Ah, qué hermoso. Wow, esto es lindo. Bueno, pues yo encontré otra posita donde meter la cabeza. Ay, carajo, estos lugares son impresionantes. Bien frío hoy. En lo que yo me doy mi chapuzón, les recuerdo que donde usted vio la posita, ahí se junta el río que le dicen Tinajita,
que viene de Arenoso, Los Sánchez, viene creándose en el llano, literalmente, ese que se encuentra y junto con este río en La Posita. Y para los que preguntan que cómo yo sé esa información, usted verá después que termine este video donde yo voy a ir a parar. Así que no se me desesperen, que esto toma tiempo rastrear todos estos ríos. Seguimos. Bien, entonces me doy un chapuzoncito ahí para bajar un poco la temperatura de la caminata. No hay gran cosa aún, pero esto hay que seguirlo caminando, posiblemente más adelante. Qué belleza. Dios bendiga la tierra, Yaroa. Mire, qué cosita. Y mire otro río donde le entra. Wow, qué bendición. Qué bendición. Hasta este trayecto vamos a llegar. Si usted es de aquí de Yaroa, Gurabito, esta área, y conoce los charcos, pues me lo deja saber, por favor, para yo visitarlo con usted, o le tomo una foto, me lo envían. Ya vamos a darle de regreso, se está nublando y yo salí un poco tarde, pero una caminata de reconocimiento. Luego regresamos para más. Wow. Seguimos. Ay, qué disfrute. Vamos a comenzar a pasar yo. De regreso. Qué chulo, me encantó esto. Qué tranquilidad, qué paz. Bonita parte de Gurabito de Yaroa. Vuelvo y repito, si alguien conoce Perfecto Dictador y quiere salir de camino, ahora yo luego ir poniendo en el mapa, aunque yo lo voy a poner. Esto sí me encanta, yo caminar y vengo a encontrarme con río. Para así ponerle los nombres a los callejones, aunque sea en el mapa. Después las autoridades que se encarguen de poner letreritos cada callejón. Seguimos. El puente que comunica con el barrio azul, chiquitico. Pasa un carro, sí, pero pequeñito es. Qué maravilla. Lo voy a poner así en el mapa. El puente azul. Voy a ponerle así. Por aquí me dicen que yo salgo al llano. Y yo que quiero verlo eso, el llano. Interesante. Esa pueda. Estoy loco por ver el llano. Wow, porque ya no hay una laguna. Me interesaría ver la cantidad de maras, de esos pájaros grandes negros que van hacia la montaña. Wow, qué bien. Y por allá se ven muchas más. Creo que la cámara no lo está tomando, pero ustedes se imaginan, miren, tiene que haber más de 3000 maras. Wow, y qué hermoso. ¿Será para que la comunidad pase? ¡Qué chévere! ¿Será para que la comunidad pase? Preguntar, a ver. Wow, me dejan saber en los comentarios ahí si es para que la comunidad pase. Wow. Yaroa, Gurabito de Yaroa. Cositas así son que hacen que vengan los turistas y le saquen provecho a estas áreas. Y las personas tienen un ingreso más. Qué chulo. Casitas por acá muy cómodas, que Dios se las deje gozar. Qué chévere. Qué chévere. Listo. Vamos a salir allá. Miren otro río camino hacia el llano. Qué chulo. El que tiene miedo no puede andar en estos lugares. Terrorífico.
Una vez que esté fuera del país, no voy a poder estar haciendo estas locuras. Tengo que disfrutar de ella ahora. Monte, mire por ahí abajo. Eso ya lo pasamos. Hay que seguir subiendo. La suerte que la voy mapeando. Qué lindo, miren detrás de mí. Wow. Voy a buscar la cámara. Wow. Qué belleza. Wow, wow, wow. Dios bendiga Quisqueya. Hermoso. Mire que empiece de llano. Es acá. El agua ha hecho erosión, al igual que por donde venimos caminando. Y miren las montañas ya. Esa es la cumbre. Las casas que se ven allá a lo lejos. Ya estamos en el callejón de los Pajones. Las casas que se ven allá. La Toca. La cumbre. Seguimos caminando. Este mapeo se llamará Callejón del Llano. Guravito de Yaroa. Yo estaba entre esa selva. ¿Se acuerdan del video pasado? Ahora estamos del otro lado. Bendito Dios. No les recomiendo que entren en motores. Esto es bueno patrillo. O si lo van a rellenar y le van a hacer para que pase el agua. Parece que hay un cuerpo de agua y erosiona todo. Mire qué cosa. Mira una chinola. Chinola, voy a coger. Ahí detrás vamos a dejar el cuerpo de agua y agarré mis chinolas. Aparentemente ya hay civilización. Civilización. Unos burritos. Qué chulo. No. Son micro subidas. Uy. Miren, esta es la parte que Santiago comparte con Puerto Plata y Yásica arriba también. Mire, yo venía de Guravito de Yaroa, observen. Y veníamos haciendo trillo, esa es la curva, mírenlo ahí donde divide Santiago y Puerto Plata. Ahora les sigo explicando mejor. En estas áreas manda tanto Santiago como Yásica arriba. Y aunque usted no lo crea, sigue siendo así. Por ahí usted encontrará letrero todavía de Yásica arriba. Ahora, estoy en territorio de Santiago. La curva allá atrás era territorio de Puerto Plata. Llega Santiago. Parece que la carretera le han echado algún tipo de cacajo y no está en muy buena condición, pero están trabajando. El cementerio de esta área. El cementerio de los Pajones. Bueno, aquí supongo yo que también van a enterrar las personas de Pedro García y estos alrededores. Y ahí salimos. Los Pajones. La entrada a los Pajones. Cementerio del Llano. Y así salimos por los Pajones. Ya en Santiago. Qué chulo. Me hubiera gustado hacer Puerto Plata, Santiago, Puerto Plata. Pero ya cuando lo pasé no me había dado cuenta. Allá se ve el pelado de los terrenos que visitamos en Guravito de la Cumbre. Por ahí vean. ¿Se acuerdan de ese video? Qué loco está esto. Como ya a esta hora, casi las 5, las 6 de la tarde, ya no hay guagua, pues me puse a caminar un poquito y llegué a Los Pinos. También por aquí tenemos que visitarlo luego, tenemos otra historia con Los Pinos. Que ven allá al fondo. Así. Los Pinos. Literal, me tocó pasar por la cumbre y no hay un transporte.
Bueno, por lo menos hay una bendición, está lloviendo, tenía tiempo que no me mojaba. Lo necesitaba. En el agua lluvia no me mojaba. Ay, Dios bendiga esta tierra. Y la caminada que te da. La suerte que pasó un buen samaritano y en la próxima semana hasta ahí detrás llega la carretera de la Tinajita. Vamos a subir Loma Fría. Me dicen que ahí donde están las bullas hay personas envejeciendo. Después de Los Sánchez vamos para Tinajita y que no aparezca más lugar en el camino. Seguimos. Hobo Walker. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense.